Hola, ¿cómo están ustedes? Gusto de saludarles. No cabe duda alguna que la iglesia chilena está pasando por una controversia que se suscita a partir del anuncio que hace el presidente de la República, Sebastián Piñera, después de pasar por alto un compromiso que él había fijado con el mundo cristiano acerca de no legislar respecto a la unión matrimonial entre personas del mismo sexo, el matrimonio igualitario, como se le llama, el matrimonio homosexual. Y evidentemente usted habrá sido testigo que en la prensa, en la televisión, en los diarios, somos el foco hoy día de discusión. La gente tiene fijados los ojos en nosotros porque finalmente se nos acusa de retrógrados, de no contribuir al debate político, y muchos cristianos. A mí me sorprende que hay evangélicos de distintas denominaciones que de pronto tienen opiniones que en nada favorecen la cosmovisión cristiana. Y eso a mí particularmente me llama ingratamente la atención. ¿Cómo es posible que un creyente, un evangélico, tenga una posición tan laxa, tan relativa respecto a un tema tan vital como es el matrimonio homosexual? ¿Debemos estar preocupados como iglesia? Ciertamente debemos estar preocupados como iglesia, pero ¿saben? Es importante también que nosotros fijemos nuestros ojos en el triunfo de la cruz. Y usted dirá que estoy pecando de demasiada esperanza, demasiada perspectiva, que estoy jocundo de ánimo respecto a lo que se viene. Primero, yo creo que la iglesia ha sido victoriosa a través de todos los tiempos. Hemos vivido persecuciones terribles. Los 3 primeros siglos de la iglesia cristiana fueron periodos muy turbulentos, donde la iglesia fue severamente perseguida, con claras intenciones de algunos emperadores de exterminar la fe de los cristianos, de forma activa o forma pasiva, es decir, cuando eran sorprendidos, sin necesariamente perseguirlos, se les llevaba a los tribunales y se les invitaba a adorar al emperador, ¿cierto?, que en ese entonces tenía rango de Dios, y por decreto imperial todos tenían que postrarse delante de los emperadores. Muchos cristianos no soportaron las torturas y abjuraron de su fe, y otros, ciertamente los confesores, que son llamados en la historia de la iglesia, lograron hacer frente a la tortura y finalmente sobrevivir, hasta que, Constantino en el siglo IV declaró legales todas las religiones, no particularmente el cristianismo. Entonces, ¿debemos tener miedo? No, porque finalmente el Señor lo dijo: las puertas del Hades, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Así que yo creo que tenemos que tener esperanza en que es una batalla ganada, pero tenemos que estar en el debate. Hoy día en la televisión miraba a un constituyente, a Luciano, que es un pastor evangélico. Lo vi muy bien, muy sobrio, muy prudente, porque la televisión de pronto es muy tramposa y los periodistas son muy tramposos. No existe neutralidad de parte de los comunicadores en Chile, de tal suerte de que ellos puedan tener enfrente a un entrevistado tratando de probar lo contrario de lo que los entrevistados señalan. A mí me llama curiosamente la atención la actitud de los periodistas progresistas, muy liberales, que no tienen en realidad nada más que perder y sumarse al aplauso progresista en este país. Y bueno, si bien es cierto, entonces, como decía, nosotros estamos hoy día en el ojo del huracán, porque se nos está cuestionando. Se nos está cuestionando porque somos principalmente los impugnadores de esta ley. Ahora, la pregunta que tenemos que sin duda formularnos los cristianos y los creyentes es: ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo que 2 personas del mismo sexo se casen? ¿Qué problema tenemos en que la gente se quiera casar o no? Y podría no importarnos. Hay particularmente un Facebook de un muchacho joven, muy talentoso intelectualmente hablando, que tengo la impresión que proviene del mundo pentecostal, Esteban Quirós, que tiene una página que se ha hecho tristemente célebre, El Otro Canuto, y tiene, digamos, una gran cantidad de seguidores.
Ya lo quisiéramos. Bueno, y él básicamente está entregado al discurso progresista. El discurso progresista básicamente tiene que ver con la exaltación del atributo del amor de Dios. Ellos dicen que Dios es amor y que Cristo no es un Cristo condenador. He escuchado también otras cosas tan escandalosas como el matrimonio homosexual solamente se prohibía en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo Testamento. Y ahí le echa la culpa básicamente al apóstol Pablo. El apóstol Pablo para muchos es el gran responsable en este proceso de sistematización de la fe cristiana, presentarla como un corpus definido. Para algunos eso constituye entonces un agravio, una suerte de distorsión del mensaje sencillo de Cristo. Ahora, Cristo se refirió al tema de la homosexualidad. Cristo, aquí hace un tiempo atrás leía un escandaloso texto de un misionero presbiteriano que sirvió acá en América, y que mediante un proceso de construir la escritura, no de destruirla, sino que de construir. Es decir, las palabras son neutrales y por tanto nosotros le vamos a asignar el significado que nosotros queramos. Y eso también es un ejercicio filosófico que también se ha hecho con la Biblia. Recuerdo cuando leí este texto, yo quedé particularmente escandalizado. A mí me llamó mucho la atención este texto, y creo que lo tengo por acá. Lo estoy mirando precisamente en mi biblioteca, y lo vamos a buscar para compartir con ustedes una reflexión al respecto. Aquí lo tengo, no estaba preparado, y quiero compartir con ustedes una lectura. Se llama El Evangelio Subversivo. El autor es Tomás D. Hanks. Dice Comentario Exegético Social del Nuevo Testamento. Es un libro extenso, bastante largo, diríamos, tiene 400 páginas. Lo compré hace un tiempo atrás y permítame por favor, estoy hojeándolo en este momento y quiero leerle a ustedes cómo este autor, que tiene que ver mucho con lo que está pasando hoy día y tiene que ver con la posición que están tomando algunos evangélicos respecto del tema de la homosexualidad y el matrimonio homosexual. Lo vamos a abordar, no sé si alcancemos ahora en este corto tiempo, pero quiero que puedan ustedes seguir esta lectura y voy a leer. Dice, este autor, ¿cierto?, toma un texto, particularmente de los evangelios, Mateo 21, 31, 32. Dice, Jesús les dijo, les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios, porque Juan el Bautista vino a enseñarles cómo deben vivir, un camino de justicia, dice, y ustedes no lo creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos y esas prostitutas sí le creyeron. Toma el texto de Dios habla hoy. Y dice acá la explicación que da este autor. Sin duda nos preguntamos por qué Mateo, un joven judío muy instruido en las escrituras, optó por despreciar la profesión del publicano en Cafarnaún, pero en el caso de que se sintiera atraído sexualmente hacia personas del mismo sexo, o sea, una orientación homosexual. En términos psicológicos modernos, la manera como un joven judío piadoso termina siendo marginado como cobrador de impuestos sería muy comprensible, puesto que los sacerdotes judíos debían casarse. El sacerdocio no servía como escape para adolescentes piadosos de orientación homosexual. La relación con las prostitutas, entonces, no habría sido por atracción heterosexual, sino por compartir la situación de marginación y desprecio. Por supuesto, esta es una hipótesis, pero las hipótesis alternativas, que Mateo fuera 100% homosexual y simplemente nunca encontró una mujer idónea, parecen
todas considerablemente menos probables. De todos modos, Mateo, que hace hincapié en la ley y la justicia liberadora, también destaca la opción de Jesús de incluir entre sus discípulos y amigos a los publicanos y a las prostitutas, ambos considerados inmundos en su sociedad. ¿Se da cuenta lo que dice este autor? Este autor se vendió, yo lo compré en una librería, en ese entonces una librería bautista. Bueno, lamentablemente los bautistas, hablo de los bautistas no de los hermanos que se congregan en la iglesia que son muy piadosos, sino que hablo de aquellos que hoy día están en el ámbito del conocimiento. Yo hace poquito tuve una muy mala experiencia en el seminario bautista, fui tratado de fundamentalista cuando por alguna razón me vi enfrascado en una discusión con un profesor que tenía una postura muy curiosa respecto de la resurrección de Cristo. Pero bueno, lo compré y el autor es Tomás Hank, es presbítero ordenado de la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos. Tiene un currículum bastante extenso, entre otras cosas es doctor en Sagrada Escritura, es licenciado en Teología, es periodista, en fin. ¿Qué está diciendo este cristiano alternativo, así como el otro Canuto? Que Mateo tenía orientaciones homosexuales, que tenía propensiones homosexuales. ¿Quiere escandalizarse aún más? Aquí quiero leerles otra parte del texto de este investigador. Dice, leo: de inmediato, después del Sermón del Monte, Mateo narra 10 milagros, principalmente curaciones, que tiene que ver, él hace una analogía con las plagas de Egipto. El primero narra cómo Jesús purificó a un leproso, y en el segundo Jesús responde a un oficial militar romano impuro que reclamó la intervención de Jesús para sanar a un esclavo muy amado. Esto lo podemos encontrar en los evangelios, en Lucas 7, qué sé yo, y él menciona que este texto probablemente haya procedido de la fuente Q, que otra cosa curiosa que podemos conversar en otro momento. Por favor, ponga atención a lo que dice. Y Jesús ofreció acompañar al centurión a su casa, pero el oficial rehusó la oferta. Tales oficiales militares romanos, habiendo escogido una profesión en el extranjero que los obligaba a dejar a sus esposas en Italia, una coyuntura conveniente para los que de todos modos no querían una esposa, comúnmente tomaban a un joven esclavo masculino como amante. Esto puede condecirse con puede condecirse con las prácticas culturales y sociales que existían aún en el ámbito de la sexualidad de su tiempo. Pero este autor va mucho más allá. Dice, y cita aquí algunos exegetas, algunos hermeneutas, que no los voy a mencionar, pero que él se ajusta un poco a la visión que tienen estos, y declara, abro comillas, han demostrado que en Mateo el muchacho esclavo del centurión refería al amado en una relación pederastra en la cultura greco-romana militar. La omisión de este sentido común, ahí mencionan los autores, también concluyen que la insistencia del centurión a que Jesús no entre en su casa surgió del temor de que Jesús, como nuevo patrón del centurión, tomara al muchacho como suyo. ¿Está entendiendo, verdad? ¿Está entendiendo lo que está diciendo este presbiteriano? Supuestamente cristiano. Entonces, que Jesús tenía intereses eróticos con el joven, por lo tanto, eso es lo que lo motivó a ir, y que finalmente el centurión no le permitió que entrara por una suerte de celos homosexuales. Bueno, esto es lo que nos estamos encontrando en este libro, El Evangelio Subversivo. Hay otro montón de ejemplos en estas 400 páginas de texto donde usted puede escandalizarse de este libro. Pues bien, muchos cristianos hoy día están tomando este tipo de posiciones, hablando de las minorías preteridas, es decir, olvidadas, hablan de la discriminación, la exaltación del atributo del amor de Dios en desmedro de su justicia, de su santidad y de los otros atributos que también son componentes esenciales de Dios, y que los atributos de Dios dinámicamente se expresan en conjunto, no separados, ¿verdad? Y es importante mencionar que la visión de Isaías, cuando ve a Cristo, dicen que ve a Cristo, a Dios, ahí en Isaías 6, los serafines
cantaban, santo, santo, santo. Por lo tanto, yo creo que hay una dimensión del estudio teológico respecto de la teología propia, como se denomina en la teología sistemática, al estudiar al ser de Dios, sus atributos y la relación que tiene con la creación, está un poco mal enfocada. Hay mucha ignorancia al respecto. De pronto siento que hay personas que, porque tienen un título en el ámbito secular, como se dice también, se sienten con el derecho de poder hacer opiniones en el ámbito teológico. Y eso no tiene por qué ser así. Se requiere que las personas hablen cuando tengan un profundo conocimiento de la Escritura. ¿Qué está pasando hoy día en el mundo evangélico? Bueno, el progresismo se está metiendo dentro de las iglesias evangélicas, está influenciando a mucha juventud. Tuve la triste experiencia de asistir a una encargada de jóvenes en una iglesia de las Asambleas de Dios, donde los jóvenes partieron en estampillas, se fueron todos de la iglesia. Primero porque no fueron contenidos. Estamos hablando en el contexto de lo que se denomina el estallido social, ¿cierto? Esta suerte de subversión que se apoderó de Santiago y que destruyó prácticamente la capital. Y finalmente yo, como creyente, como cristiano, estoy totalmente en contra de la violencia, porque creo que mucho que parte, digamos, de las razones del discurso, creo que tenían razón. Los pobres han sido abusados, estamos de acuerdo en eso. Hay que urgentemente generar mecanismos legales en el ámbito del trabajo del Estado, en lo social, que genere políticas de ese ámbito sociales, evidentemente, que favorezcan a la gran cantidad de gente, a los pobres. Ahora, nunca es suficiente. Todos los esfuerzos que se han hecho no parecen ser suficientes para algunos políticos. Y entonces tenemos la bomba del presidente de la República, el presidente Sebastián Piñera, que lanza esta noticia en su cuenta pública, que verdaderamente generó mucha indignación, no solo en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, en el mundo católico, donde hay muchos hermanos también, verdaderos creyentes en las filas de la Iglesia Católica. No me crucifiquen por esta opinión, pero creo que Dios tiene pueblo también en la Iglesia Católica. No soy un romanofobo, como muchos cristianos lo son, donde se nos enseña desde los púlpitos o en las clases de escuela dominical a odiar a los católicos. No es esa la posición. Yo creo que hoy día tienen que ser nuestros aliados más inmediatos para luchar contra esta arremetida progresista que intenta imponernos este tipo de leyes que están básicamente tienen la intención de socavar a la familia como un elemento constituyente del Estado y de la nación. Me he ido un poquito por las ramas, decimos acá en Chile, ¿cierto? No le he dado al centro, pero es necesario atender esta cuestión que, para mi gusto, hermanos amados, es tremendamente necesario de aclarar las posiciones que los cristianos están tomando. Y créame que hay cristianos que están en favor del aborto, hay cristianos que están en favor de la eutanasia, aunque ha sido menos evidente. No he leído en honor, la verdad, cristianos que tengan esa posición, pero siempre menciono un profesor de origen coreano, me parece, que hacía clase en el seminario bautista y que fue expulsado por haber hecho unas declaraciones públicas. El tema es que muchos amigos y hermanos bautistas me contaron que los profesores liberales en el seminario cristiano están plenamente identificados y que nos están tomando medidas radicales para expulsarlos definitivamente, que es lo que hizo Albert Mohler en la Convención Bautista del Sur, si no me equivoco, cuando él toma control del seminario que había sido fuertemente influenciado por el liberalismo y el progresismo político. Él llevó a cabo una reforma radical que permitió salvar al seminario bautista en Estados Unidos y ganarlo por la causa de Cristo. Finalmente yo tuve una muy triste experiencia con el seminario bautista, una entrevista por teléfono con el rector que la verdad que no me aportó nada, y es un secreto a voces que hoy día el seminario bautista ha caído en las garras del liberalismo, y aun cuando el rector se ofendió mucho cuando se lo hice saber, ellos siguen enseñando verdades que no se condicen con el cristianismo conservador. Y por eso, ¿cierto?, me llamaron a mí fundamentalista. Creo que no me tenían muy buena barra, como decimos acá en Chile. Y esa es la posición que están tomando finalmente algunos cristianos que están llevando a cabo
o llevando dentro de la iglesia cuestiones que no tienen nada que ver con nosotros. Nada que ver con nosotros. Y a mí particularmente me preocupa eso, porque estamos perdiendo identidad histórica, y estamos cediendo ante la presión del mundo, y estamos corriendo el peligro de que nuestras convicciones sean negociadas a objeto de ganarse el aplauso del mundo progresista. A mí me da mucha pena que eso esté ocurriendo, queridos hermanos. Si usted está de acuerdo conmigo cuando escuche esta reflexión que estoy haciendo. Pues bien, ¿debemos estar nosotros como creyentes en favor del matrimonio homosexual? Evidentemente que no. No. Yo creo que es una cuestión evidente. Nosotros nos ajustamos a lo que el Código Civil señala en el artículo 102, cuando menciona que el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Y evidentemente que con una ley esto se tendría que cambiar. No sé, no soy leguleyo, soy abogado, soy un modesto profesor de primaria, ¿cierto? Que no podría hacer un análisis hermenéutico de este pasaje, pero que claramente es una ley dictada del año 1884. Yo creo que los legisladores en ese tiempo no imaginaron, jamás se les pasó por la mente que el documento que ellos estaban redactando y que regulaba las relaciones entre un hombre y una mujer iba a tener un radical cambio, una redefinición, porque esto evidentemente que tiene muchas aristas. ¿Qué va a pasar cuando haya matrimonio homosexual en Chile y se conmine a las iglesias aplicando los mecanismos legales o la fuerza del Estado para que los pastores evangélicos no se nieguen a casar estas parejas homosexuales, a darle la bendición matrimonial? Bueno, siempre hay gente que está dispuesto a hacerlo. Los metodistas liberales hoy día en Chile creo que están dispuestos a hacerlo y lo han hecho. Los presbiterianos liberales están dispuestos a hacerlo. No se hace mucho problema al respecto. Pero ¿qué va a pasar con aquellos pastores piadosos que cultivan la palabra, que viven en la santidad del evangelio? ¿Qué va a pasar cuando sean combinados por el Estado? Porque finalmente, hermanos, todo esto se tiene que ver mediante la coacción que el Estado ejerce. Creo que es coacción, es el ejercicio de la fuerza. Todas estas ideas que se están hoy día planteando, finalmente tienen que funcionar no por una cuestión de orden natural, sino por la fuerza que el Estado aplique. ¿Y cómo puedo, operativizar este concepto? Sumamente sencillo. Como está este tema de la identidad de género, que se habló en incontables sermones y estudios bíblicos, y estoy cierto que usted está muy informado respecto de esto, pero ¿qué pasa cuando un hombre se autopercibe como mujer o una mujer se autopercibe como hombre? El caso de un actor en Chile que es muy escandaloso, que se viste de mujer y que para todos los efectos es llamada mujer en la prensa, en la televisión, pero todos sabemos que es un hombre que se autopercibe como mujer. ¿Qué va a pasar entonces cuando a mí me obliguen a mirarlo como una mujer o a mirarlo como un hombre, según corresponda, y yo me niegue a hacerlo? Entonces la fuerza del Estado, en términos represivos, va a caer sobre mí. ¿Por qué yo no estoy viéndolo como él se autopercibe? Una cuestión muy subjetiva, tremendamente subjetiva. Y finalmente yo voy a ser la víctima del Estado. ¿Se da cuenta lo que quiero decir, hermano amado? Que esto no funciona sino con el arreglo de fuerza que el Estado aplica. Todo esto tiene que ser bajo el concierto del Estado, porque evidentemente no es una cuestión natural. Yo veo en el discurso homosexual, y no todos los homosexuales, sino que más bien hablo de las orgánicas homosexuales en Chile, particularmente el Móvil y la Fundación Iguales, que en ellos hay evidentemente una intención
de menoscabar el matrimonio entre un hombre y una mujer. O sea, quieren desproveernos a la cultura judeo-cristiana occidental de este elemento que es esencial. Fíjese que el matrimonio en sí es anterior al Estado. He escuchado hoy día un audio de un hermano evangélico que decía que el Nuevo Testamento no hablaba ni regulaba la relación entre un hombre y una mujer. Es decir, no existe evidencia crítica en el Nuevo Testamento que pueda confrontar al matrimonio homosexual. Un craso error. Y arregló seguido esta persona que hablaba, señalaba que solo en el Antiguo Testamento se hacía mención sobre esto, pero no en el Nuevo. O sea, es mutilar la Escritura, es mutilar. Es la vieja mirada dicotómica de que en el Antiguo Testamento era la ley y en el Nuevo Testamento es la gracia. Eso es un error teológico básico. Es como un cristiano que ha estudiado teología, ese es el ABC, ¿cierto? Nosotros creemos una revelación progresiva, que es las verdades se van develando en la medida que se lleva a cabo el proceso histórico de la salvación. Por lo tanto, hermanos amados, estamos en contra del matrimonio homosexual. En fin, en definitiva no estamos en contra de los sujetos, y en eso tenemos que ser sumamente cuidadosos. No estamos en contra de las personas que se quieren matrimoniar. Entonces, la pregunta que nosotros debemos formular a las personas es ¿por qué la gente quiere un matrimonio homosexual? Entonces, alguien dice por ahí que finalmente es el argumento más manoseado de parte de quienes están a favor de esto. Lo que pasa es que es amor. Y el amor no tiene color, el amor no tiene sexo, el amor es amor. Se fija como hay un fuerte énfasis en lo estrictamente sentimental y no en lo racional. Ya no se resuelven las cosas desde la perspectiva del uso correcto de la razón, sino más bien se resuelven desde cómo yo siento y yo cómo experimento. Lo que yo sienta finalmente es lo que constituye una verdad para mí. Ya no existe verdad, ya no existe verdad. No existe verdad absoluta. No existe verdad absoluta, porque finalmente cada cual va a definir su verdad en función de lo que siente. Y hay creyentes que son así, lamentablemente. A mí me produce escándalo escuchar a cristianos que están en favor del aborto, cristianos que están en favor del matrimonio homosexual. Nosotros creemos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. La finalidad, ¿cierto?, establecida es la procreación, uno de los elementos. No sé si es el esencial o no, y aquí los hermanos teólogos me pueden ayudar al respecto. Entonces, es como yo me sienta frente, digamos, a los dictámenes de esta cultura posmoderna. Hay un hecho que me gustaría comentarles que tiene que ver con esto, que cómo yo me percibo. Quizás usted no ha escuchado lo que se llama el escándalo Zócal. El escándalo Zócal, básicamente, es de un científico, Alan Sokal, que se desarrolla en un mundo donde se señala que no hay una verdad objetiva y que la verdad está definida por la subjetividad en las sociedades humanas. Es como yo veo, como yo siento. Por eso que se inventan, los sociólogos inventan conceptos, los antropólogos inventan conceptos, pero lo que intenta Alan Sokal es desenmascarar a todos aquellos que elucubran cuestiones que se tienen como verdades subjetivas, pero que en el fondo no son verdades. El propósito de este autor fue averiguar si una revista científica, una revista que era connotada de estudios culturales, sería capaz de publicar un artículo, un estudio que él iba a escribir y que sonara ideológicamente atractivo para el mundo posmoderno. Y aun cuando no tuviera ni pie ni cabeza, lo que hace Sokal es redactar este texto que no tiene ni pie ni cabeza. No tiene nada. El artículo en cuestión era una joda, una burla al mundo posmoderno. Entonces, lo que hace Sokal es presentar en este lenguaje ampuloso, muy social, que
la ley de la gravedad no existía. Sí, no existía. Y le coloca al libro, fíjense el título que le coloca. Le llama La transgresión de las fronteras hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica. Hermanos, era solo una broma, pero le da un título así rimbombante: La transgresión de la frontera hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica. Se publicó, estamos hablando del año 1996, y en la Social Text, que les mencionaba, esta revista importante, él sostiene la tesis de que la gravedad cuántica era solo un constructo social, algo que los científicos habían imaginado, y que la gravedad en realidad no existe, decía Sokal. En realidad la sociedad se comporta como si la gravedad existiera. Si la gente deja de creer en la gravedad, entonces no tendría efecto. Hermanos, fue publicado recibió aplausos, fue considerado un grito, digamos, un guiño a la ciencia posmoderna. Ciencia posmoderna es una contradicción, pero al mundo posmoderno. Y él se rió de todos. ¿Cómo se le puede ocurrir que la gravedad es un constructo social? Y usted se preguntará por qué estoy citando este ejemplo. Básicamente porque eso es lo que está ocurriendo hoy día. Tú no eres hombre, sino que eres lo que te autopercibas. Tú no eres mujer, sino eres lo que te percibes. Es decir, el dato biológico concreto hoy día no tiene ninguna relevancia en este análisis. Ninguna relevancia. Y eso es muy triste. Porque si yo me pongo una capa y me creo Superman, disculpe que lleve el diálogo a este ejemplo que puede parecer de disgusto para muchos, pero si yo me coloco una capa y me percibo como Superman y me quiero tirar desde el 5º piso de un edificio, me voy a matar. El escándalo Sokal fue una burla al mundo posmoderno, porque hoy día, hermanos amados, el mundo se está manejando bajo conceptos totalmente equivocados. El matrimonio homosexual no es más que una subversión del orden de Dios. Sostener que bíblicamente no se habla del matrimonio es una ignorancia bíblico-teológica tremenda. Es decir, dejar al hombre a padre y a su madre y se unir a su mujer. Esa es la cosmovisión judeo-cristiana. No dice dejará a su padre y a su madre y se unirá a un varón, varón con varón, mujer con mujer. Es más, el apóstol Pablo en el capítulo 1, en la primera parte de la epístola a los romanos, deja claro por qué se produce la homosexualidad, y en algunas de las epístolas deja claramente su posición respecto al tema de la homosexualidad. Tremendo. De hecho, dice a los Corintios que no heredarán el reino de los cielos aquellos que se echan con varones. Y esto puede parecer escandaloso porque vamos a ser acusados de la suma de la discriminación. Debemos, hermanos, mantener nuestras convicciones firmes, y en otra oportunidad, créanme, vamos a tratar el tema del matrimonio homosexual en sí. Más bien quería llevarlos hoy día a esta reflexión. Así es que el Señor les bendiga, les guarde, y vamos a estar hablando de esto y muchas otras cosas en su momento. ¿Les parece una buena idea? El Señor les guarde, les bendiga, y atentos a lo que va a ocurrir en nuestro país. Chao.